Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 27 de enero de 2023 y este es el resumen semanal de los mercados. Bueno, comenzamos por Estados Unidos, que ha tenido una muy linda semana, no solo porque el Standard & Poor's subió más del 2% y el Nasdaq subió casi 5%, sino además porque ya las señales de que lo peor ya pasó van quedando cada vez más claras. Estamos en el medio de la temporada de balance, vamos a ver la semana que viene, que es muy importante, a ver cómo vienen los balances, pero ya de por sí el mercado espera malos balances, o sea, ya las expectativas del mercado con respecto a las ganancias de las empresas que componen el Standard & Poor's, o sea, si formáramos el portafolio del Standard & Poor's y tomáramos las ganancias por acción de ese portafolio en cada trimestre, ya el mercado está esperando que ese portafolio del Standard & Poor's venga con ganancias que sean aproximadamente 5% menos que el cuarto trimestre de 2021. O sea que ya de por sí el mercado está en una temporada de balances que ya de por sí se espera que sea mala. Así que, como siempre pasa en los mercados, si lo que termina viniendo es malo, pero no tan malo como era esperado, o viene malo, pero con una expectativa, un guidance, algún tipo de previsión a futuro buena, es probable que, a pesar de que en este momento las cosas no estén tan bien, sí que el mercado empiece a incorporar expectativas de que las cosas van a estar mejor, y creo yo sinceramente que eso es exactamente lo que está comenzando de a poquito, tímidamente, pero de manera consistente, digamos. O sea, ya venimos desde el 13 de octubre, desde el mínimo del mercado bajista, el mercado con sus subas y bajas, y de a poquito ha venido agarrando confianza, de que efectivamente lo peor que vimos en 2022 ya pasó, y de que efectivamente este año ya va a ser un año positivo para el Standard & Poor's, que este es el inicio de un nuevo mercado alcista, y que por lo tanto es un muy buen momento para estar pensando en invertir en acciones o en rebalancear nuestro portafolio con un mayor porcentaje hacia la renta variable estadounidense. Aún así, es obvio, es evidente que el sentimiento inversor sigue estando muy escéptico, sigue estando, no sé si decir ya tan pesimista y catastrófico como hace un par de meses atrás, sobre todo en los últimos meses del año pasado, pero por supuesto que sigue muy escéptico, y eso es algo típico, como lo venimos diciendo, es algo típico de finales de mercados bajistas y principios de mercados alcistas, el hecho de buscar siempre aferrarse a algo negativo como para decir cuidado, ojo que todavía lo peor todavía no pasó. Y fíjese qué interesante que ahora que la inflación dejó de ser un tema, o sea, ya tenemos 2 meses de inflación a la baja e incluso más a la baja de lo que estaba previsto por los analistas. Entonces, la tendencia de la inflación ya claramente es a la baja, y a menos que veamos otra gran emisión monetaria, difícilmente la inflación se acelere. Aparte, China ya ha reabierto su economía, y China es el principal socio comercial de prácticamente todos los países del mundo, así que con la reapertura total de la economía china, ese es un gran viento de cola para la economía mundial durante este año. Después, Europa, bueno, o sea, tenemos que el invierno europeo está siendo atravesado por los países mejor de lo esperado. Aparte, la guerra en Ucrania se ha estancado. Afortunadamente, los planes a Rusia le han salido mal y Ucrania está recuperando terreno. Vamos a ver cuánto aguanta la economía rusa y, por supuesto, cuánto aguantan las ayudas de los países occidentales a Ucrania, porque no nos olvidemos que todo el armamento que está recibiendo Ucrania lo recibe de países europeos y, por sobre todas las cosas, de Estados Unidos. Así que ahí va a estar la clave de qué es lo que pase cuando se reanude bien las hostilidades en Ucrania, que seguramente va a ser más tirando a finales de febrero, como ocurrió justamente cuando arrancó el conflicto el año pasado. Pero la característica es que ya no es noticia. O sea, ya está, esto está ya incorporado en nuestra vida cotidiana. O sea, ya no es noticia para nadie, ya los precios se han reajustado, ya los oferentes, los demandantes, los precios de las materias primas, o sea, ya
eso ya ha sido incorporado a los precios. Ya los países europeos se dieron cuenta que no podían depender energéticamente de un único productor de energía, entonces ya han empezado a diversificar. Estados Unidos se ha visto muy beneficiado por eso, porque es un gran exportador de gas natural licuado. Y bueno, se van reacomodando las piezas en el escenario mundial para definitivamente afrontar este nuevo contexto, y por lo tanto eso ya está incorporado en los precios, o sea, eso ya está asumido como algo que es así. Entonces el mercado ya eso lo ha incorporado, ya hemos aprendido, así como hemos aprendido a convivir con el COVID, ya también hemos aprendido a convivir con este conflicto que parece que va a ser para largo, y esperemos que justamente sea un conflicto que le quite incentivos no solo a Rusia de intervenir militarmente en el futuro, sino también a China con ese conflicto latente que tiene ahí con Taiwán. Pero bueno, ya me estoy desviando demasiado, pero lo que me interesa es que notemos que ahora que la inflación ha dejado de ser un tema, porque ya viene a la baja y lo más probable es que este año, tal vez ya para finales de año, vuelva a los niveles de entre el 3%, 4%, por debajo del 4%, por supuesto. Los pesimistas, digamos, los bajistas, para justificar que este no ha sido el final del mercado bajista, sino que tan solo es el rebote de gato muerto, como suelen decirle, apenas un rally dentro de un mercado bajista, como fue por ejemplo este rally de mediados de año. Ahora se agarran del tema de la recesión. Dicen sí, efectivamente la inflación está bajando, pero se viene una recesión este año en Estados Unidos, y se agarran de eso como para justificar que justamente todavía lo peor no pasó. Esto es típico, esto es lo que hemos venido llamando en estos informes el pesimismo de la incredulidad. O sea, es ese momento clave que nos permite detectar finales de mercados bajistas y principios de mercados alcistas, en los que todo lo bueno se desestima o se ningunea y todo lo malo se acentúa. O sea, una persona que sufre de este sesgo de pesimismo de la incredulidad, lo que va a pasar es que uno dice, mirá, la inflación ha venido bajando fuerte durante los últimos 2 meses y claramente tiene una tendencia a la baja, y no parece que haya razones fundamentales, no parece que haya fundamentos monetarios, por ejemplo, para que la inflación se acelere. Y esa persona nos va a responder, sí, es verdad, pero acá lo que importa es la Reserva Federal, lo que haga la Fed con las tasas de interés, y viste que por más que la inflación esté a la baja, capaz que la inflación baja por debajo de las tasas de interés, de los niveles que están ahora las tasas de interés, en el 4 y pico, pero Powell quiere ser muy cauteloso porque no quiere que la inflación se le acelere, así que por más que la inflación baje, Powell no va a bajar las tasas de interés, y incluso dijo que las va a subir hasta el 5%, y si eso no pasa, lo que vamos a tener es que las acciones no van a poder subir porque van a tener un costo de capital muy alto, y bueno, y bla bla, y así es como se justifica justamente que a pesar de que la inflación ha estado a la baja, es el sí pero, ojo, porque lo que importa son las tasas de interés, y acá Powell dijo que no va a bajar las tasas de interés, mientras que, por ejemplo, no sé, la semana pasada, que no llegué a hacer el informe, salió durante la semana pasada el dato del consumo estadounidense durante diciembre, y había venido negativo, ya se esperaba que fuera negativo con respecto al 2021, pero vino peor de lo esperado, y eso provocó obviamente que los bajistas dijeran, bueno, miren, ven, el PBI está compuesto en Estados Unidos principalmente por consumo, el consumo es el principal componente, y fíjense que vino peor de lo esperado, o sea que el consumo está cayendo más de lo esperado, así que espérense que este año vamos a tener una recesión, así que olvídense de un mercado bajista, y bla bla bla. Ese es comportamiento típico de pesimismo, de la incredulidad, y nunca se olviden, o sea, recordemos todo el tiempo de que los medios informativos financieros, o sea, las páginas web de noticias financieras, los canales de YouTube que hablan de finanzas, los canales de televisión tipo Bloomberg, tipo CNBC, o sea, no tienen el objetivo, todos esos medios de comunicación no tienen el objetivo de educarnos financieramente.
O sea, el objetivo de ellos es captar nuestra atención y está por demás de demostrado que lo que más capta nuestra atención es lo negativo, no lo positivo. Entonces, claramente las noticias negativas, las noticias que dicen lo peor todavía no llegó, no sé, Powell advierte que este año viene una recesión, o el gurú financiero X dice que lo peor va a llegar en el primer trimestre, X, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, claramente esos titulares atraen mucho más la atención que los titulares que yo puedo poner en mis videos, por ejemplo, que no son para nada amarillistas y que por supuesto no atraen tantos clics como los que pueden atraer los otros. Así que tengamos en cuenta eso. Para educarnos financieramente dependemos pura y exclusivamente de nosotros. O sea, nosotros somos los responsables de nuestra educación financiera. No la deleguemos a algún portal de noticias o a divulgadores. O sea, que lo que más les interesa es más que nada captar nuestra atención, porque obviamente siempre van a intentar captar nuestra atención por medios negativos, porque es mucho más probable que hagamos clics. Entonces, tengámoslo en cuenta. O sea, porque cuando uno empieza a mirar, uno ve los argumentos negativos. O sea, es verdad que Powell es el que tiene el comando acá, y que si Powell no baja las tasas de interés, el mercado difícilmente va a poder efectivamente tener un mercado alcista durante este año, y vamos a ver a las acciones ya subiendo y recuperando todo lo perdido. Eso es verdad, pero también es ingenuo creer que si la inflación ya baja por debajo del 4%, por ejemplo, ya no solo que esté, ya con que esté por debajo de lo que está la tasa de los fondos federales de la Fed, que está en el 4,25 si mal no recuerdo, ya como que esté por debajo de eso, ya el incentivo, o mejor dicho, la presión para que la Fed baje las tasas de interés va a ser fuerte. Entonces, creer que la Fed no va a ser, o sea, que la Fed va a ser inmune a todo tipo de presiones para bajar la tasa de interés con la inflación a la baja, y no, o sea, no tiene mucha cabida. Está claro de que el mercado está subiendo como está subiendo ahora, y está empezando a agarrar un poco más de fuerza en medio de esta temporada de balances, porque ya se espera que ahora, el 1 de febrero, se reúna la Reserva Federal y que empiecen a dar un poco de información al respecto sobre qué es lo que van a hacer. Pero claramente el mercado está esperando que a lo largo de este año, tal vez ya durante el segundo semestre, la Reserva Federal va a tener que bajar las tasas de interés, porque ya si la inflación fue la causa de subir las tasas de interés, con la inflación a la baja y francamente en tendencia bajista, es muy difícil sostener el argumento de ser muy precavido. Así que está claro que el mercado está descontando eso, y bueno, justamente ese debería ser también nuestro escenario para aprovechar para invertir durante este año, porque obviamente que si los datos económicos no vienen tan mal como efectivamente no están viniendo, y Powell se empecina en mantener las tasas de interés altas y termina gestando una recesión que después se reconoce que es una recesión gestada por la Reserva Federal, obviamente que va a sufrir bastante su reputación, como han sufrido las reputaciones de banqueros centrales del pasado, sobre todo del siglo XX, que por su mala política monetaria, ellos mismos a través de la Reserva Federal han terminado gestando una recesión. Creo yo, supongo que ningún banquero central va a querer quedar en los libros como un mal gestor que no supo entender las señales económicas, las señales de los mercados, y terminó gestando una recesión. Así que apenas Powell, es casi obvio que apenas Powell pueda empezar a bajar las tasas de interés para estimular los mercados y para estimular también la inversión, la actividad económica, lo va a tener que hacer. O sea, lo va a tener que hacer, porque si no corre el riesgo de pasarse de rosca y terminar gestando una recesión, siendo que los números en este momento no muestran eso. Porque si nos fijamos, justo esta semana, el dato más importante que se comunicó fue exactamente el del PBI de Estados Unidos del cuarto trimestre de 2022. Y adivinen qué, vino con suba. O sea, el PBI de Estados Unidos en términos reales, o sea, teniendo en cuenta la inflación, se incrementó casi un 3% durante el cuarto trimestre de 2022. Eso es una excelente noticia y una muy mala noticia para los que esperan más bajas, para los que dicen que lo peor ya pasó y para los que dicen que se viene una recesión. Porque claramente la economía de Estados Unidos, a pesar de que tuvo acá 2 trimestres a la baja, ya recuperó toda esa baja, y el cuarto trimestre del año pasado lo termina con una suba de casi el 3%. Todos estos son datos anualizados y desestacionalizados, así que son datos muy optimistas, como para que el mercado
empiece a ir dejando de lado, por lo menos, no sé si decir la idea de una recesión, porque puede ser que todavía haya algún tipo de recesión leve, pero sí, por lo menos la idea de una fuerte recesión, de una recesión que haga que este no sea, o sea, que el piso de octubre no haya sido el final definitivo del mercado bajista que arrancó en enero de 2022. E incluso cuando miramos el desglose, cuando venimos acá y vemos acá el desglose del cuarto trimestre de 2022, vemos también datos bastante alentadores. Vemos que el consumo personal creció 2,1%, la inversión que venía de bajas fuertes, vemos que venía de 2 trimestres de bajas fuertes, la inversión creció 1,4% anualizado. Vemos también el gasto del gobierno, que también se había contraído bastante en algunos trimestres, acá creció 3,7% anualizado. Y vemos acá que las exportaciones cayeron, pero más cayeron las importaciones. Y acá, por supuesto, otros también, los que pregonan que se viene una recesión, dicen, bueno, ven esto, ven que las importaciones se están cayendo, porque puede ser por varias razones, pero las que más esgrimen los que hablan de que se viene una recesión es que justamente están cayendo las importaciones porque el dólar está muy fuerte en el mundo, entonces se le complica a Estados Unidos las exportaciones, y que el tema de las importaciones tiene que ver con la actividad económica. O sea, como el dólar está muy fuerte en el mundo, eso fomenta las importaciones y desestimula las exportaciones. Lo que hace también al mismo tiempo, y por lo que se ve en un efecto mucho más grande, es desestimular la actividad económica, y justamente el hecho de que hayan caído las importaciones en un contexto de dólar fuerte, lo que estaría indicando es que las empresas de Estados Unidos están importando menos insumos, menos commodities, menos materias primas, menos productos semielaborados, o sea, todo lo que sea material para la cadena de valor de las empresas que terminen después produciendo bienes y servicios en Estados Unidos. Entonces dicen, esta caída de las importaciones responde a que justamente está cayendo la actividad económica porque estamos en un contexto de dólar muy fuerte, entonces las importaciones deberían volar y no lo están haciendo, entonces quiere decir que se viene una recesión. A esa persona también hay que decirle que el tercer trimestre de 2022 fue un trimestre bastante malo, con bastantes exportaciones y muy pocas importaciones, y aún así el cuarto trimestre vino con subas, así que no necesariamente una caída de las importaciones nos está mostrando que efectivamente se viene una recesión. Es como un argumento muy tirado de los pelos, muy agarrado así como para tratar de justificar algo que cuando uno empieza a sumar otras variables del contexto no tiene mucha fundamentación. Y antes de terminar con este tema, me parece siempre importante recalcar que el dato del PBI, al igual que el dato del desempleo y tantos otros datos que publican mensualmente los países, no solo Estados Unidos, esto no predice nada. O sea, el dato del PBI, al igual que por ejemplo el dato del desempleo, siempre son datos que miran al pasado, o sea, miran a un periodo que ya terminó. Entonces, sería ingenuo decir que las acciones, por ejemplo, esta semana subieron tanto porque el dato del PBI vino positivo. No, en todo caso, si tuvo algo que ver el dato del PBI en que las acciones subieran esta semana, fue en mejorar la expectativa con respecto a que no habrá una recesión durante este año, o que a lo sumo si la habrá será leve, porque las acciones, nunca nos olvidemos, siempre miran al futuro. Lo mismo cuando sale el dato del desempleo, o sea, siempre son datos que miran al pasado. Entonces nunca tenemos que tomar ni el dato del PBI, ni el del desempleo, ni siquiera el de inflación como datos predictores. O sea, siempre son datos que miran al pasado y a lo sumo pueden afectar las expectativas futuras de las acciones, que eso sí que es lo que mueve a los mercados. Por lo tanto, es verdad que todavía, o sea, no puedo descartar definitivamente la posibilidad de que haya una recesión durante este año, aunque todo parecería indicar que si la hay debería ser leve, pero algo muy importante y que también a veces se nos escapa es que de lo que más se está hablando en este momento, luego de que la inflación dejó de ser un tema, es de recesión.
Así que vemos en los portales de noticias, lo vemos todas las semanas vemos algún artículo en, no sé, Wall Street Journal o canales de televisión financieros, o sea, siempre algo se habla, y más esta semana, por ejemplo, con el dato del PBI, o sea, siempre se aparecen, o sea, durante este contexto aparecen artículos, aparecen videos, aparecen informes, todos hablando de la recesión que puede ocurrir. Habla Ray Dalio, por ejemplo, que es uno de los más escuchados, por mérito propio, por supuesto, porque es un tipo extremadamente exitoso y ha escrito libros muy buenos. Entonces hablan de que bueno, que todavía puede haber recesión, o habla algún gestor de fondos de inversión y dicen que les preocupa el tema de la recesión. Por supuesto, eso atrae mucho la atención y hace que se hable mucho al respecto. Y por lo tanto, entonces lo que tenemos que concluir es que al menos un escenario de recesión leve ya está incorporado en los precios. O sea, las acciones hoy ya se están moviendo con una expectativa de recesión leve ya incorporada en los precios, porque hemos hablado tanto de recesión y es información pública. O sea, el dato del PBI es un dato público, gratuito, fácilmente accesible por cualquiera que desee conseguirlo. Entonces, es información pública al alcance de todos, o sea, más todavía al alcance de los portfolio managers de Wall Street, que son los que de verdad mueven el volumen en los mercados. Entonces, lo que tenemos que pensar es que eso ya está incorporado en los precios. Por supuesto que los mercados distan mucho de ser eficientes, o sea, sobre todo, o sea, cuando hablamos ya de empresas en particular, o sea, o de sectores en particular, o sea, podemos encontrar bastantes ineficiencias. El año pasado, sobre todo, que fue un año muy emocional, se encontraron bastantes ineficiencias, sobre todo en el sector tecnológico. O sea, miren lo que ha pasado con la cotización de Facebook, con la cotización de Tesla, con cotizaciones de muchas empresas que han caído de una manera exageradísima. O sea, para mí, por ejemplo, el mercado fue excesivamente negativo e ineficiente con respecto a Tesla, con respecto a Facebook. Prácticamente Facebook estaba cotizando a múltiplos o a descuentos de flujos que básicamente el mercado consideraba que iba a quebrar. Una empresa que tiene caja neta positiva, que tiene más de 1.000 millones de personas que todos los meses entran a alguna de sus aplicaciones, una empresa que sigue creciendo, que sigue invirtiendo fuerte, no tanto en el metaverso como se decía, sino más que nada en su familia de aplicaciones, porque cuando uno mira el balance de Facebook, por ejemplo, lo que ve es que el gran gasto que tuvo en investigación y desarrollo y en infraestructura no fue para el metaverso como muchos decían, fue en un 80% a mantener y a mejorar la familia de aplicaciones que tiene en este momento. O sea, es una empresa que sigue creciendo y que tiene ventajas competitivas muy fuertes, y aún así el año pasado llegó a estar cotizando abajo de los $100 y el mercado estaba descontando casi como que la empresa quebraba. Hoy, por supuesto, revirtió y esperemos que este año también sea muy positivo para la empresa, pero ahí se veían fuertes ineficiencias ligadas al sentimiento inversor. Después, por ejemplo, tenemos fuertes ineficiencias en empresas de baja capitalización o también en empresas que han caído en algún tipo de fraude, que tienen algún tipo de demanda judicial, que están en algún proceso de reestructuración, en algún tipo de fusión o adquisición, en algún desprendimiento, cuando alguna parte de la empresa sale a cotizar aparte. O sea, ahí suelen darse muchas ineficiencias, o sea, o por lo menos ineficiencias que nos permiten poder aprovechar algún tipo de arbitraje. Hay sectores, por supuesto, que son más propensos a que se generen ineficiencias que otros, pero, acá viene lo importante, con respecto a los grandes temas, que son justamente el crecimiento económico, el desempleo y la inflación, por ejemplo, las tasas de interés, otro más, con respecto a esos grandes temas, tenemos que asumir que el mercado es bastante eficiente con respecto a esos temas y que incorpora rápidamente las expectativas del mercado en los precios, porque son los temas de los que todos hablan. Son los temas que circulan todos los días en portales de noticias, son los temas que se discuten en canales de noticias, en foros financieros, o sea, en convenciones, o sea, son los principales temas. Entonces, tenemos que considerar que todo lo relacionado con la recesión entra dentro de esa categoría. Entonces, necesariamente, hoy por hoy, un escenario de recesión leve, incluso si llega a darse durante este año, no debería matar al mercado alcista que ha iniciado, en mi opinión, el 13 de octubre, porque ya el mercado lo está esperando.
Entonces ya si el mercado lo está esperando, quiere decir que ya está viendo a través de eso y más allá. Entonces, si llega a darse, no necesariamente debería ser algo que termine con este mercado alcista, sino algo que tal vez lo ponga en pausa o genere un poco de volatilidad, pero de ninguna manera debería ser capaz de generar un mínimo inferior al del 13 de octubre, porque ya todas esas expectativas que generaron este mínimo de octubre ya han pasado, la inflación ha bajado, así que ya que se habla tanto de recesión, necesariamente tenemos que considerar que está bastante incorporada en los precios y difícilmente también pueda darse un escenario de fuerte recesión durante este año, teniendo en cuenta de que por lo menos los últimos datos publicados no muestran eso, y también todo lo que le venía contando, que China ya reabrió su economía en su totalidad y no parece querer volver a cerrarla. China es el principal socio comercial del mundo. La guerra en Ucrania ya está totalmente incorporada en los precios porque es algo con lo que ya estamos conviviendo, así como convivimos con el COVID. La situación de Europa, el frío en Europa, parece que al final no fue algo tan malo como se esperaba. Y la economía de Estados Unidos se ha recuperado y se ha sostenido y ha continuado el crecimiento mejor de lo que tenían esperado los analistas. Así que hay muchas razones para ser optimistas, aunque por supuesto quienes quieran ser pesimistas van a encontrar siempre razones para ser pesimistas y para justificar que este todavía no ha sido el piso del mercado bajista. Yo sinceramente trato de ponerme en su lugar, trato de ponerme en abogado del diablo, trato de pensar a ver qué se me puede estar escapando, qué puede llegar a pasar. Y bueno, la única que se me ocurre es que justamente la realidad termine siendo peor de lo esperado. O sea, que los datos realmente empiecen a empeorar, que Powell se ponga muy firme y no quiera bajar las tasas de interés, que los datos económicos vengan muy mal, es lo único que podría justificar que el 13 de octubre no haya sido el mínimo del mercado bajista. Así que yo ese escenario, la verdad que no le puedo dar una muy alta probabilidad, tengo que darle una probabilidad muy baja de ocurrencia. Así que mi escenario para este 2023 sigue siendo el de que estamos en el inicio de un mercado alcista y de que las acciones, sobre todo las tecnológicas y las de consumo discrecional, que fueron las que más cayeron durante el año pasado, son las que justamente han quedado con valuaciones más bajas y que vale la pena aprovechar. Quiero ahora detenerme un momento en la temporada de balances, pero más que nada en lo que comentaba hace un momento de que se espera por parte de los analistas que el portafolio del Standard & Poor's genere unas ganancias durante este cuarto trimestre de 2022 que se espera que sean casi 5% inferiores a las del mismo trimestre de 2021. Y a pesar de eso, a pesar de que se esperan malos balances, vemos que el mercado está subiendo. Entonces yo entiendo que a muchos de eso le puede generar, les puede parecer contraintuitivo, les puede parecer ilógico, pero justamente eso es lo que caracteriza a los mercados de acciones. O sea, las acciones viven en el futuro. Las acciones, los precios de las acciones viven de descontar las expectativas futuras en los precios. Entonces, los mercados bajistas suelen comenzar mucho antes de que las ganancias de las empresas empiecen a disminuir y mucho antes de que se conozcan esos descensos en las ganancias, dado el desfase entre el primer trimestre y los informes, entre el final del trimestre, y los informes de beneficios. Obviamente, en el otro extremo, que sería donde yo creo que estamos ahora, los mercados alcistas comienzan antes de que las ganancias de las empresas se empiecen a recuperar, porque es justamente ese movimiento de las acciones el que empieza a descontar previamente en los precios esa recuperación de las ganancias que se espera que tengan las empresas. Para ejemplo, podemos irnos a el 2009, famoso año 2009, donde terminó la crisis financiera subprime. A ver si me puedo ir. Acá estamos efectivamente, en 2009. El 3 de marzo de 2009 fue el piso definitivo del mercado bajista de la burbuja subprime. Y bueno, tuvimos toda esta recuperación a lo largo del año que después siguió. O sea, ¿qué es lo que me importa que hagamos acá? Veamos un poco cómo fueron los datos en aquel momento, como para que sepamos qué es lo que podemos esperar para este 2023. Por ejemplo,
El 9 de marzo de 2009, el Standard & Poor's comenzó un nuevo mercado alcista que terminó con el COVID, podríamos decir, o que terminó, si queremos tomar el COVID como un evento extremo y muy atípico, podemos decir que terminó el 4 de enero de 2022, que fue el último máximo. Y lo que podemos observar en este nuevo mercado alcista que se iniciaba en 2009 es que a pesar de que las acciones ya estaban subiendo y se estaban recuperando con esta forma de V corta típica de principios de mercados alcistas, las ganancias de las empresas continuaron cayendo. O sea, continuaron cayendo un 26,8% interanual. O sea, en el segundo trimestre, lo que sería todo acá, en el segundo trimestre de 2009, cuando se publicaron ya en julio la temporada de balances del segundo trimestre de 2009, las ganancias vinieron menos 26,8% en relación al mismo trimestre del año anterior. En el tercer trimestre, las ganancias del Standard & Poor's cayeron 15,7% y recién se recuperaron en el cuarto trimestre, pero más que nada lo hicieron no tanto por un incremento de las ganancias, sino por una disminución de los costos, porque obviamente las empresas en plena crisis se habían deshecho de un montón de empleados, habían recortado mucho sus actividades, se habían vuelto más magras, como sucede siempre cuando hay una recesión o cuando hay una crisis. Y también hay que tener en cuenta que ya el cuarto trimestre de 2009 estaba comparándose contra el cuarto trimestre de 2008, que había sido el peor, entonces ya no le costaba demasiado a las ganancias de las empresas venir un poquito mejor, que el año anterior. Así que tuvo más que nada que ver con eso, con una verdadera recuperación económica. O sea, en aquel momento la gran mayoría, por supuesto que seguía hablando de una doble recesión y de que habría más sangría por delante, que todavía lo peor no había pasado, pero todos sabemos bien lo que pasó. El Standard & Poor's siguió subiendo, pasó por alto todas las malas noticias, todo el pesimismo, subió 67,8% desde el 9 de marzo hasta fin de año y consiguió seguir subiendo a lo largo de más de 10 años. O sea, eso es algo que puede repetirse, por supuesto, en mucha menor escala a lo largo de este año. Puede ser que el cuarto trimestre venga negativo con respecto al anterior. Puede ser que este primer trimestre de 2023 tampoco sea la gran cosa, pero el mercado ya está descontando momentos mejores, ya está descontando contextos de tasa de interés a la baja y de inflación ya a la baja en promedios históricos y de una mejora en la actividad económica. No nos olvidemos que las acciones, cuando están en tendencia alcista, ya se mueven cada vez mirando más a futuro. Cuando las acciones están en tendencia bajista, no suelen mirar más de 6 meses al futuro. O sea, cuando los analistas compran acciones o venden acciones, o sea, cuando hacen análisis, está todo tan inestable durante los mercados bajistas, es todo tan incierto que los analistas, o sea, quienes invierten en acciones, no suelen mirar muy a futuro. Pero a medida que comienza a formarse un mercado alcista y a fortalecerse, la vista a futuro de los inversores empieza a ir cada vez más adelante, como yo suelo decir, entre 3 a 24 meses, pero más que nada mirando ya dentro de 12 a 24 meses, e incluso Michael Mauboussin, que lo hemos analizado acá, hemos visto libros de él y hemos visto papers, lo que ha dicho es que cuando él ha hecho investigaciones y ha tomado empresas que cotizan durante décadas en el mercado, que los precios de las acciones suelen reflejar resultados que están recién entre 5 y 10 años en el futuro, que es más o menos lo que normalmente se utiliza para evaluar empresas. O sea que bastante coherencia tiene la teoría con lo que después termina sucediendo en la práctica. Si damos ahora un salto adelante y nos vamos a 2020, a la crisis del COVID, vamos a ver un comportamiento bastante similar al que acabo de describir, con la diferencia de que al haber sido tan inesperado y tan atípico el evento del COVID, lo que ocurrió fue que el primer trimestre, o sea, vemos que el 23 de marzo fue el mínimo del mercado bajista del COVID y que después empezó este mercado alcista que terminó en enero del año pasado. Pero el primer trimestre de 2020 no vino
con pérdidas, no vino con caída en las ganancias de las empresas. Pero claro, porque uno diría, te estás contradiciendo con lo que dijiste antes, de que los mercados bajistas arrancan antes de que se vean las pérdidas, la disminución de la ganancia en los balances. Pero claro, el COVID fue algo tan inesperado, tan repentino, que ocurrió en tan poco tiempo, en apenas 5 semanas se dio toda esta baja, que ahí se dio un evento atípico. Pero después lo que fue toda esta recuperación y este mercado alcista, o esta continuación del mercado alcista que venía de 2009, cumplió perfectamente con las reglas, porque en el segundo trimestre ya vemos cómo venían recuperándose las acciones. En el segundo trimestre de 2020, las ganancias de las empresas cayeron 31,6%. O sea, terrible, terrible. Peor incluso que en la crisis financiera de 2008. Y de nuevo en el tercer trimestre, con un descenso más suave del 5,7%, y ya después sí empezó una modesta recuperación de las ganancias en el cuarto trimestre. Pero de vuelta pasó lo mismo, o sea, las acciones, eso ya o sea, las caídas en las ganancias ya no les importaron a las acciones, porque ya venían descontando justamente que la situación iba a mejorar, que íbamos a aprender a convivir con el virus, que eventualmente vendrían las vacunas y que la vida volvería a la normalidad, y que eso eventualmente se traduciría en una recuperación de las ganancias de las empresas. Entonces, lo que me importa de todo esto es que nos quede bien claro, sobre todo a los que son más principiantes, el principio general de que las acciones siempre incorporan en sus precios de manera anticipada la mejora económica que propicia, que fomenta, que incentiva eventualmente la recuperación de las ganancias de las empresas, que después terminan viéndose efectivamente en los balances. Entonces, durante el tercer trimestre del año pasado, lo que vimos es a las acciones incorporando en sus precios las caídas de las ganancias de las empresas en los balances, y desde el cuarto trimestre parecería ser que las acciones vienen descontando ya una mejora en las ganancias de las empresas, que eventualmente tendría que empezar a verse en los balances durante este año. O sea, un mercado alcista no necesita de una mejora real, o sea, que ya sea tangible en los balances de las empresas, una mejora real en las ganancias y en los datos económicos, que ya haya una evidencia empírica de que la economía ya se está recuperando en Estados Unidos y que se va a recuperar durante este año y que las empresas ya han vuelto a ganar dinero. O sea, no, los mercados no necesitan eso ni para moverse al alza ni para moverse a la baja, porque los mercados, los precios de las acciones, de los activos financieros se mueven por probabilidades. O sea, con que haya ya una alta probabilidad, que el escenario más probable para este año sea el de una mejora en la economía, una baja en la inflación, una baja en las tasas de interés y una mejora en las ganancias de las empresas, ya con que ese sea el escenario más probable ya es suficiente para que se genere un mercado alcista y para que las empresas suban. Y por supuesto, nuevamente, nunca está de más recordar que no existe tal cosa como un contexto totalmente despejado, un contexto totalmente libre de incertidumbre. O sea, eso no existe. O sea, aquella persona que diga, bueno, yo voy a invertir para cuando ya esté todo aclarado, cuando todo se aclare, la respuesta es nunca se aclara, nunca se aclara. Siempre tenés que invertir, y las mejores inversiones se dan justamente en los contextos donde hay mucha incertidumbre. Así que dediquemos tiempo a nuestra educación financiera y tengamos en cuenta de que estamos justo ahora en un contexto donde parecería que todavía hay mucha incertidumbre, pero al mismo tiempo también hay bastantes muestras y evidencia de que lo peor ya pasó y que por lo tanto este parece ser el inicio de un nuevo mercado alcista. Volviendo entonces a 2023, creo que estamos comenzando un año que parece ser bastante prometedor para las acciones en Estados Unidos, también para Argentina, del cual ahora en un rato voy a hablar, pero concretamente con Estados Unidos, nosotros sabemos que para obtener rentabilidades superiores a los índices sin necesariamente asumir un mayor nivel de riesgo, lo que tenemos que encontrar es aquellas acciones, o sea, tenemos que encontrar esos momentos en los que hay acciones que están cotizando a valuaciones que todavía no reflejan un cambio de expectativas que nosotros asumimos que vendrá. O sea, analizamos los principales drivers del valor de la compañía y empezamos a detectar, como por ejemplo me pasa a mí con las empresas que más cayeron del año pasado, que
el contexto está aumentando cada vez más la probabilidad de que durante este año se produzcan reversiones en las expectativas de los inversores con respecto a los drivers que más generan valor en las empresas, y eso puede ser muy bien aprovechado por cada uno de nosotros y nos pueden dar grandes rendimientos en dólares a lo largo de este año sin necesariamente asumir una gran volatilidad en nuestro portafolio. Para eso nos ayuda bastante nuestro viejo y querido y siempre vigente libro de evaluación de empresas de McKinsey. Más que nada el capítulo 29, este capítulo que habla de el análisis de la estrategia de la gerencia, un capítulo muy didáctico, bastante, o sea, muy útil, muy lindo para leerlo, a diferencia de otros capítulos del libro que, francamente, a pesar de que este libro sea el mejor que se ha escrito sobre evaluación de empresas, hay capítulos que son pesadísimos, son muy difíciles de leer, por ejemplo este, como se imaginarán, por ejemplo que son capítulos demasiado técnicos que hablan algo muy puntual con respecto a la evaluación. Son capítulos difíciles de leer, pesados, que a menos que uno lo aplique en un caso real es un somnífero que te duerme, te cuesta leerlo, pero no pasa lo mismo con este capítulo, que es muy bueno, donde justamente lo que hacen ellos es tratar de asumir la posición de los gerentes de las compañías y tratar de entender de qué manera las decisiones de los gerentes van generando o destruyendo valor en las empresas y cuál es la mejor manera de actuar de los gerentes para poder generar valor, para poder crear valor para los accionistas y para los empleados y para toda la comunidad, como suele decirse, los stakeholders, todas aquellas personas que tienen algún tipo de interés en la compañía. Entonces, bueno, hablan siempre obviamente de tomar una perspectiva empresarial. Y viene acá la parte que me interesa, que es la de aplicar los drivers de valor para monitorizar la performance de las compañías. Y viene esta parte importante que es identificar cuáles son los drivers que generan valor en las compañías, que son los mismos que ya conocemos, son estos. Este cuadro es fundamental, es un cuadro que tenemos que tener siempre presente, donde nos muestran que el valor intrínseco de una compañía está básicamente determinado por tres drivers, que son el crecimiento en los ingresos, el rendimiento sobre el capital invertido y el costo de capital. Acá nos muestra qué es lo que deberíamos evaluar a corto plazo, cuando estamos invirtiendo a corto plazo, o cuando, mejor dicho, esperamos una revisión de las expectativas, un cambio de expectativas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, por ejemplo, aparte, después de este gráfico, está muy bueno este capítulo, porque después lo que hace es aplicarlo a industria, porque esto es muy abstracto, muy general, pero por ejemplo, si seguimos bajando, lo que vemos acá, por ejemplo, es lo mismo, pero aplicado a una empresa manufacturera, una empresa del sector industrial, podríamos decir. Tenemos crecimiento, rendimiento sobre capital invertido, costo de capital, y lo va desglosando en variables menores para que de esa manera, al ir aumentando la granularidad, o sea, la atomicidad, podemos ir detectando, cuando ya lo aplicamos a una empresa real que nos interesa, ver qué tipo de variables son las que terminan determinando el rendimiento sobre el capital, o el comportamiento en los ingresos, o los márgenes de rentabilidad, y de esa manera poder armarnos alguna especie de tablero de control o de variables clave para mirar esa empresa, y para que de esa manera no perdamos tanto tiempo cada vez que tengamos que mirar un balance, cada vez que tengamos que mirar una empresa, porque ya detectamos previamente cuáles son los determinantes del valor de esa compañía en particular. Como ven, están estos drivers fundamentales, pero después cada industria se maneja de manera diferente. Este, por ejemplo, es para una empresa del sector de consumo básico, podríamos decir, porque habla de un minorista de artículos de consumo. Vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Vuelve a explicar a cómo se determina el rendimiento sobre el capital invertido, y vuelve a hacer todo un gran desglose. Pero bueno, para no desviarme tanto, volvemos acá a este y podemos hacer un resumen diciendo, bueno, a ver, ¿qué es lo que estamos esperando nosotros para este año? O sea, el valor intrínseco. ¿Por qué creo yo que en este contexto las acciones, las valuaciones de las empresas están baratas, por lo menos en Estados Unidos y también en Argentina, pero vamos a ver después por qué razones? ¿Y dónde creo yo que se van a producir
cambios en las expectativas del mercado que van a empujar al alza el precio de las acciones? Bueno, principalmente acá en el costo de capital, la principal razón, como ya lo vimos en el informe de resumen del 2022, la principal razón de la caída de las empresas durante el año pasado en Estados Unidos no se debió tanto a un descenso en sus ingresos, sino principalmente al costo de capital, principalmente obviamente a la tasa de interés. Acá dentro del costo de capital está metida la tasa de interés de los bonos del Tesoro a 10 años, que a su vez dependen de la tasa que fija la Reserva Federal. Entonces, ¿qué es lo que yo espero? Que si efectivamente este año la Reserva Federal deja fijas durante un tiempo las tasas de interés y después las empieza a bajar, este costo de capital para las empresas que cotizan en el mercado va a bajar y por lo tanto el valor intrínseco va a subir. Pero también, como no espero una fuerte recesión, también espero un fuerte crecimiento en las ganancias, que es básicamente lo mismo si nos ponemos a pensar que esperamos los que invertimos en Argentina. O sea, yo compro acciones argentinas en este momento. ¿Qué es lo que estoy esperando que ocurra para creer que el valor intrínseco de las acciones argentinas, que ha venido destruyéndose durante tantos años, va a revertir y va a aumentar? Bueno, principalmente lo que espero es esto, una caída en el costo del capital, pero no por la tasa de interés de la Fed, sino por el riesgo país. O sea, tenemos en cuenta que como somos un país emergente o de frontera, como quieran llamarle, acá dentro del costo de capital está todo lo mismo que yo utilizo para una empresa estadounidense, más el riesgo país, que en este momento en Argentina está arriba de los 2.000 puntos. Entonces, si yo espero que por las elecciones, por el nuevo gobierno o por una combinación de factores, el riesgo país de Argentina caiga fuertemente, no sé si durante este año, pero sí durante tal vez el último trimestre de este año y el año que viene, lo que estoy justamente suponiendo es que el costo de capital para las empresas argentinas va a caer mucho y esto va a repercutir fuertemente en la cotización en dólares y por supuesto también en pesos de las acciones argentinas, y a su vez también asumo esto, un gran crecimiento en los ingresos, principalmente ligado a cambios en regulaciones, ajustes de tarifas, pero también a una mejora en la actividad económica, a una mayor demanda por parte de la ciudadanía o de las empresas. Entonces básicamente estoy esperando lo mismo, nada más que los espero por causas diferentes y con intensidades diferentes, pero bueno, lo que quiero sí que quede claro es justamente esto, que si queremos obviamente ganarle al mercado, o sea, obtener mayores rendimientos de los que obtiene el índice, tenemos que saber detectar y encontrar las empresas, los sectores, las industrias que están por sufrir algún tipo de cambio de expectativas del mercado con respecto a estos tres drivers fundamentales y que todavía eso no está completamente incorporado en los precios. Cuando yo miro las valuaciones de las empresas de los sectores más castigados del año pasado, veo todavía que el mercado está muy conservador, muy escéptico y que ahí pueden haber oportunidades de inversión bastante importantes si efectivamente se cumple todo el escenario que he venido describiendo durante este informe para este año, un escenario de inflación ya volviendo a valores promedio históricos, de una economía en Estados Unidos que no entra en recesión o que si entra va a ser muy leve, un escenario de estancamiento de la política en Estados Unidos, donde no va a salir nada del Congreso, y no se preocupen para nada con este tema del techo de deuda. Cuando hablan del techo de deuda en Estados Unidos es puro humo, siempre terminan arreglando, no pasa nada, no le impide la discusión del techo de deuda al gobierno de Estados Unidos renovar la deuda que vence, sí le impide expandir la deuda, aumentar la deuda, pero no le impide renovar los vencimientos que vencen. Entonces, con respecto a la política, este año vamos a tener un año bastante tranquilo, por lo menos en Estados Unidos, por supuesto no así en Argentina. Así que es un año bastante interesante. Así que tengamos en cuenta las acciones de Estados Unidos que pueden darnos rendimientos muy, muy interesantes durante este año. Bueno, pasamos ahora sí entonces a Argentina. Vamos a ver un poco el Merval en dólares y a repasar algunas de las acciones más interesantes. Ya estamos en 700 dólares de Merval. O sea, tengan en cuenta que históricamente los 900 dólares de Merval ya se consideraba algo alto. Obviamente siempre basándonos en el hecho de que Argentina no es un mercado financiero, o sea, Argentina no tiene un mercado de capitales que le permita a la gente ahorrar a largo plazo. O sea, Argentina no es como Estados Unidos, como puede ser Europa, donde la gente
pone todos los meses parte de su dinero en acciones, compra índices o compra empresas particulares y las mantiene durante muchos años. Argentina ha demostrado a lo largo de su historia que sobre todo la parte de la política destruye el valor de las empresas. Entonces no es un mercado en el que se pueda confiar a muy largo plazo. Sí, por supuesto, hemos tenido periodos muy buenos de 5 o 7 años, a veces incluso más, en los que se ha podido ganar mucho, el periodo 2013-2018, periodo 2002-2007, periodo, bueno, en la década de los 90 hubo varios periodos de suba, pero también atravesados por varias crisis. Pero bueno, hemos tenido en Argentina momentos de mercados alcistas de varios años en los cuales se ha podido ganar mucho y creo que todos estamos de acuerdo en que es bastante probable que estemos iniciando uno nuevo, aunque ya el Merval está en $700, porque las principales empresas del Merval, ya por diferentes factores, algunos, por ejemplo YPF, algo más relacionado a su sector, pero después, ya hablando de la expectativa política en general, ya han surgido y han subido bastante, tal es así de que hay empresas que ya están apenas, o sea, increíble que diga esto, ¿no? Pero apenas a un 100% de recuperar el máximo de la era de la era Macri, del mejor momento que tuvieron con Macri, por ejemplo, Pampa Energía. Cuando uno mira y se va a empresas en particular y mira, por ejemplo, Pampa, que está acá, cuando uno ve, la empresa hoy cotiza a $33 más o menos el ADR y llegó a 68, o sea, casi subiendo un 100%, ya llegaría a estos máximos considerados en aquel momento como máximos de burbuja. O sea que no estamos, o sea, por lo menos en las empresas en las de más grande capitalización, no estamos en esos contextos tipo 2012, 2013, 2014, donde todavía a las empresas les quedaba mucho. Sí, por supuesto, tenemos muchas oportunidades muy interesantes en ya empresas más chicas, de menor capitalización, e incluso aquellas del panel general, como yo solía mostrar, de distribuidora de gas cuyana, cuando uno la mide en dólares, que es una de las distribuidoras de gas que está en el panel general. Cuando uno se fija, está en 59 centavos de dólar, más o menos, si le calculamos un rendimiento, más o menos si calculamos hasta los récords que tuvo distribuidora de gas cuyana, cuando todas las empresas argentinas estaban burbujeando allá por principios de 2018, podríamos decir que tranquilamente podría llegar a subir, siendo más conservadores, podríamos poner por acá, pero 100, 200% en dólares, tranquilamente le queda a esta empresa para recuperar, si es que efectivamente la expectativa política se cumple y efectivamente empiezan a haber ajustes de tarifas, un plan de estabilización económica. Y por supuesto, cada vez que yo digo esto, la gran pregunta de muchos no es tanto de que eso se vaya a producir, porque es obvio que el próximo presidente, sea quien sea del partido que sea, va a tener que sentarse con su ministro de Economía y hacer un plan de estabilización, porque así no podemos seguir. Y muchos directamente se adelantan a eso, y la pregunta claramente es si llegamos, porque lo cierto es que todavía está puesto en duda de que efectivamente se pueda llegar sin que tengamos algún evento de crisis, algún evento muy desestabilizador. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. A ver, ¿a qué me refiero con que? O sea, la pregunta es si llega el gobierno a diciembre. ¿A qué nos referimos cuando la gente dice, no, a ver, llega este gobierno, logrará llegar Alberto a entregar el poder en diciembre? Bueno, a lo que nos referimos es a que este gobierno pueda terminar su mandato sin tener que devaluar el tipo de cambio oficial un 30%, como por ejemplo pasó en 2014, o a que pueda llegar a terminar el gobierno sin que la inflación se vaya a un 150%, con lo cual ya se desencadenaría todo lo que conocimos en la década de los 80, o a que pueda lograr llegar sin tener que pasar por algún evento crediticio, por ejemplo, de falta de renovación de deuda en pesos. Sabemos que la deuda en pesos, tanto la deuda que está en el Banco Central como la deuda que está indexada a inflación, es una bola muy grande que el próximo gobierno va a tener que hacer algo con eso, va a tener que hacerse cargo de eso, porque ya no se puede patear más. Esto viene desde las Levax de Sturzenegger en 2016 y se fue pateando y se fue pateando y fue cambiando de nombre, pero básicamente es el mismo problema que hubo con todos los contratos de dólar a futuro
que tenía el Banco Central en aquel momento. Prat-Gay libera el cepo en un contexto donde no debería haberlo hecho, provoca un ajuste del tipo de cambio que hubiera provocado que el Banco Central hubiera tenido que imprimir una millonada de pesos que hubieran provocado ahí perfectamente una hiperinflación. Sturzenegger logra parar eso con las Levax y bueno, todo ese evento que hubiera sido de emisión monetaria quedó encapsulado ahí y se fue pateando, pasó al gobierno de Alberto y seguramente pasará también al próximo gobierno, pero ya es tan grande, son 9 billones de pesos del ELIX, ya es tan grande que el próximo gobierno algo va a tener que hacer. Por supuesto no lo va a hacer este gobierno, no tiene ningún incentivo para hacerlo, aparte tampoco tiene credibilidad política, caudal de reputación como para poder hacer algo, así que no lo va a hacer. Entonces, si uno mira, por ejemplo, la cantidad, este es un gráfico de 1816 que hacen excelentes informes, uno ve los títulos que tiene el Banco Central y lo dividimos por la base monetaria, o sea, la deuda del Banco Central con la base monetaria, vemos que estamos en niveles de el 87, 88, 89, o sea, momentos que no, o sea, con un contexto que nos trae reminiscencias de eventos por lo menos muy trágicos para la Argentina, o sea, momentos de hiperinflaciones. Entonces, digamos, se están generando los incentivos monetarios para que haya algún tipo de evento de crisis en Argentina. Esperemos que el próximo gobierno, si es que éste logra entregar el poder y esto no explota, que pueda efectivamente solucionarlo, porque justamente si a esto de los títulos que tiene emitido el Banco Central sobre la base monetaria, a estos títulos le agregamos también la deuda en pesos, o sea, la deuda que ajusta por inflación, que está en manos de privados, también estamos en un contexto el más alto de la historia. Entonces, ahí el Banco Central y el gobierno también tienen un gran problema con respecto a la deuda en pesos, tanto la del Banco Central como la del gobierno, y eso puede ser que desencadene algún tipo de corrida, por ejemplo, corrida bancaria, que termine generando algún caos social y bueno, que este gobierno tenga que irse antes de tiempo. Después el otro problema, además de este, es el de la sequía. O sea, la Bolsa de Comercio de Rosario por ahora está estimando que en total el gobierno ingresaría 10.700 millones de dólares menos por regalías de la soja, por retenciones básicamente, de lo que ingresó el año pasado. Y es mucha plata porque es más o menos lo mismo que dejó de recibir Macri en 2018, cuando tuvo la sequía en aquel momento, y que le provocó justamente que a mediados de 2018 el dólar saltara, que el Banco Central no pudiera frenar las corridas contra el dólar, que tampoco pudiera tomar deuda para poder incrementar reservas en dólares y que tuvieran que terminar recurriendo al FMI, que eventualmente fue una de las causas por la que terminó después perdiendo las elecciones. Entonces, ante esta circunstancia, ese sí que es un factor de riesgo, y lo peor de todo es que es un factor, a diferencia del otro, que por lo menos el gobierno puede intentar hacer algo para sostener la situación de la deuda en pesos, por ejemplo, como lo está haciendo el Banco Central ahora, comprando deuda en el mercado cada vez que los acreedores privados no lo quieren renovar. Con el tema de la sequía ya es mucho más difícil, porque justamente no está en control del gobierno, así que es algo que está ahí latente y recién veremos qué tan grave es la situación cuando empiece la cosecha a partir de marzo y ya más entrado abril. Obviamente que estando Massa en el Ministerio de Economía ya hemos visto lo que serían las medidas creativas que ha tomado para poder recaudar dólares, como el dólar soja 1, el dólar soja 2, casi seguro que veamos un dólar soja 3, capaz que extiende a, no sé, a vinos, a todo producto exportable argentino. Veremos qué pasa. Va a depender, lo que haga el Ministerio de Economía va a depender de cómo sea la recaudación, cómo sea la cosecha, de cuántas toneladas efectivamente terminan produciéndose de soja en Argentina. Así que son eventos que todavía no han ocurrido, pero a los que tenemos que estar muy atentos, porque es justamente lo que va a determinar la capacidad que tenga el gobierno para resistir, para poder aguantar entre Massa y Rubinstein ahí en el Ministerio de Economía y poder llegar al 10 de diciembre a entregar el gobierno. Obviamente que la oposición, a pesar de lo que se diga de la oposición sobre si tiene incentivos para fomentar una corrida cambiaria, por ejemplo, claramente no los tiene. O sea, la oposición
supongamos Juntos por el Cambio y principalmente Larreta, que es hoy por hoy sería el principal candidato a ganar la presidencia, no tienen ningún incentivo para generar o algún tipo de desequilibrio social o algún tipo de crisis crediticia o de corridas cambiarias, porque básicamente pueden pasar dos cosas. O sea, supongamos que Larreta va primero en las encuestas, todo, y saca un buen resultado en las elecciones primarias, por ejemplo, y se le pregunta con respecto a la deuda en peso, con respecto a la deuda del Banco Central, y vamos a suponer que dice que, bueno, que eso es impagable, que algo va a haber que hacer, que va a haber que hacer una reestructuración, que va a haber que hacer un canje de bonos, que tal vez haya que hacer una quita, etcétera, etcétera, digamos, el escenario que no nos gustaría escuchar. ¿Qué podría pasar en ese momento? Obviamente que los fondos de inversión, que inversores privados decían no renovar deuda en pesos ante ese panorama futuro de incertidumbre, y aparte incertidumbre tirando para el lado negativo, y no no renovarían licitaciones en pesos y pasarían a ir a vender en el mercado secundario, por ejemplo, bonos que ajustan por inflación. ¿Qué podría pasar en ese caso? Puede pasar que el Banco Central, como lo está haciendo, vaya a sostener la curva de deuda en pesos, emitiendo pesos y con esos pesos comprando los bonos que venden, por ejemplo, los privados, como lo ha hecho a lo largo del año pasado. Esa es emisión monetaria que, como tarda entre 12 y 18 meses en impactar en la economía real, va a terminar cayéndole al futuro gobierno. Entonces no le conviene a Juntos por el Cambio, si quieren ser gobierno a partir de fin de año, no le conviene fomentar eso, porque si el Banco Central tiene que salir a sostener la deuda en pesos por una corrida, por ejemplo, lo que va a ser emitir pesos y la inflación la va a terminar teniendo que enfrentar el próximo gobierno. Y por otro lado, ese tipo de eventos tan extremos podrían, por supuesto, incentivar a la ciudadanía a votar por candidatos más extremos, por ejemplo, Javier Milei, y está de más decir que no es de ningún incentivo de Juntos por el Cambio que Javier Milei crezca en las encuestas, y ellos al decir algo con respecto a la deuda en pesos que fomente algún tipo de temor social, temor de los ahorristas en pesos, por ejemplo, o de los acreedores de deuda en pesos, que genere algún tipo de miedo con respecto a la solvencia de la deuda o al repago de los bonos, bueno, eso podría provocar que la gente esté incentivada a salir a votar por un candidato más extremo, y eso podría hacer que Javier Milei les termine ganando la presidencia. O sea que no está en el interés de la oposición salir a intentar generar un caos social o algún tipo de duda con respecto a las renovaciones de la deuda en pesos, a los pagos de la deuda en pesos o a la continuidad de la deuda en pesos en el futuro gobierno. Entonces, no creo que veamos problemas por ese lado, con lo cual está todo puesto en la sequía, está todo focalizado en qué es lo que ocurra con la cosecha del campo y con la capacidad de generar divisas que tenga el gobierno a partir de eso. A ver si logra generar divisas, si logra sostener el tipo de cambio, entonces puede ser que lleguen y que no se descontrole el humor social o por lo menos las variables financieras, porque la verdad es que si lo miramos, o sea, si miramos, por ejemplo, la base monetaria, más las LELIQs, más los pases, o sea, todo lo que está en el Banco Central y es la línea azul, y lo comparamos con el contado con liqui, básicamente acá lo que estamos haciendo es algo similar a lo que era la convertibilidad. Estamos mirando el valor del dólar contra la cantidad de pesos que están emitidos. Estamos mirando pesos contra dólares. Entonces lo que estamos viendo es que por lo general sigue bastante bien. Ha habido varios periodos, sobre todo en 2021, donde lo siguió bastante bien el tipo de cambio a la evolución de la cantidad de pesos. Fíjense acá a finales de 2020, cuando el dólar, me acuerdo que el dólar blue había llegado a casi 200 pesos. Estaba bastante caro en aquel momento. Esto que vemos acá fue Batakis, o sea, el momento en el que estuvo Batakis en el Ministerio de Economía, que el dólar blue y el dólar contado con liqui llegaron a 3.30, y acá es donde estamos ahora. O sea, uno podría decir, si estuviéramos en convertibilidad, 4.20 sería el precio de equilibrio del dólar en este momento. Entonces lo que uno tiende a pensar, bueno, entonces ahora el tipo de cambio está barato, o sea, el dólar blue que está en 3.80 y pico, el dólar contado con liqui, el dólar MEP
son dólares que están baratos con respecto al teórico, o sea, a los fundamentos, o sea, a la cantidad de pesos que están invertidos. La respuesta es sí, efectivamente, podríamos decir que hoy por hoy el dólar está más barato de lo que debería, pero hay dos cosas. Número uno, no estamos en convertibilidad, o sea que no necesariamente el dólar va a tener que estar ahí siempre macheando contra la cantidad de pesos que hay dando vuelta. Y por otro lado estamos en año electoral, con lo cual el gobierno va a hacer todo lo posible por pisar el tipo de cambio. Tengan en cuenta que el año pasado, por ejemplo, la inflación fue el 95% y el dólar MEP subió 70%. O sea que fue un año donde el dólar subió menos que la inflación. Y este año es un año donde el gobierno tiene todos los incentivos, por ser año electoral, tiene todos los incentivos para que también sea un año donde el dólar crezca, suba por debajo de la inflación, porque justamente eso le permite al gobierno anclar expectativas, contener un poco todo el tema tarifas, o sea, tratar de mantener con precios cuidados y tratar de generar una sensación, no sé si de mejoramiento económico, pero sí de no empeoramiento, y es lo único que le posibilitaría por lo menos tener alguna que otra chance para poder, aunque sea, disputar una segunda vuelta. Entonces no está, o sea, a ver, hoy no deberíamos tomar decisiones sobre la base de que el Ministerio de Economía va a hacer todo lo posible por no devaluar. Pero al mismo tiempo, también tenemos que tener en cuenta que no tienen todo el control de la situación, como podría ser en otros contextos, como pudo ser por ejemplo en 2015 o antes incluso también, donde tenían reservas suficientes como para aguantar el tipo de cambio y evitar alguna devaluación. Por supuesto, como pasó en 2015, después llegó Macri y tuvo que hacer la devaluación, pero el gobierno de Cristina Fernández anteriormente tenía las reservas para poder sostener el tipo de cambio durante todo ese año y sobre todo durante la campaña electoral. Hoy por hoy sabemos que el gobierno tiene todos los incentivos para intentar sostener el tipo de cambio, pero que al mismo tiempo, a diferencia de lo que ha ocurrido antes, puede ser que carezca de munición, puede ser que carezca de reservas en el Banco Central para poder sostener el tipo de cambio. Eso va a depender mucho de lo que ocurra ahora entre el final del primer trimestre del año y el principio del segundo trimestre. Así que vamos a ver qué pasa. Así que nosotros como inversores, por supuesto, si tenemos tolerancia baja al riesgo, ya saben que lo mejor son obligaciones negociables en dólares, están rindiendo entre un 8 y un 10%, y para los que les interesa, o sea, para los que creen que justamente el dólar va a ir por debajo de la inflación durante este año, para eso están por supuesto las letras que juntan por inflación, las letras a descuento que están rindiendo más que la inflación en este momento, así que son instrumentos muy buenos. Y obviamente para los que están dispuestos a tolerar un alto riesgo y alta volatilidad, están las acciones argentinas. Para los que quieren invertir, por supuesto, en Argentina, si no, para eso tenemos los CDRs, pero ya hablé de CDRs anteriormente. Así que los que quieren invertir en acciones argentinas saben esto, saben que estamos en niveles altos de Merval, así que no sería raro que venga alguna toma de ganancia, sobre todo porque el riesgo país sigue estando alto, y como yo les decía anteriormente, para que mejoren los fundamentos, los valores intrínsecos de las empresas argentinas, necesitamos que baje el riesgo país, que eso implicaría que baje el costo de capital, y todavía no se está dando eso. Pero si miramos, por ejemplo, si en vez de tomar los bonos soberanos, tomamos los bonos corporativos sí que están con un riesgo país mucho más abajo, y puede ser que las acciones estén descontando que eventualmente la TIR de los bonos argentinos va a converger a la TIR que tienen los bonos corporativos en Argentina en este momento. Por ejemplo, los bonos de YPF, que están teniendo TIRes del 12%, por ejemplo. Puede ser perfectamente que las acciones argentinas estén empezando a descontar eso, pero por lo pronto, cuidado obviamente con las acciones argentinas, donde nos metemos, porque están bastante altas y todavía queda mucho por delante. Estamos apenas en enero y todavía falta mucho para definir efectivamente qué es lo que va a pasar políticamente a lo largo de este año. Entonces, por eso es que yo siempre hablaba o vengo diciendo que tal vez, o sea, si queremos más seguridad, por supuesto, nos vamos a Pampa, nos vamos a Galicia, nos vamos a Transportadora de Gas del Sur, nos vamos a Central Puerto, y ya si queremos un poco más de rendimiento, o sea, a ver, y siempre aclarando que cuando digo un poco más de seguridad, un poco más de estabilidad, estamos hablando siempre dentro del contexto de acciones argentinas. O sea, como lo mostramos en Pampa,
podemos llegar a tener una empresa que puede llegar a subir, no sé si decir 100% en dólares a partir de ahora, porque está valiendo 33 y llegó a valer 68. Supongamos que de 33 puede irse a, no sé, a 60 o a 50, que sería una suba en dólares por demás de interesante. Pero obviamente seguimos hablando de acciones argentinas. Cualquier día nos podemos comer un -10, como ya ha pasado la semana pasada cuando Massa anunció la recompra de deuda en pesos. Entonces, nada es gratis. O sea, cuando yo miro, por ejemplo, Edenor, digo, bueno, Pampa me parece que ya ha subido demasiado, vamos con Edenor que está en $9.68. Puedo ir y decir, a ver, ¿cuánto está ahora? $9.68, vamos a suponer por acá más o menos. ¿Cuánto fue el récord? Bueno, casi 500% en dólares tendría que subir, por ejemplo, Edenor para llegar al récord burbujeante, podríamos decir, que tuvo durante la presidencia de Macri. Entonces, suponemos, bueno, algo un poco más conservador. Algo más conservador podría ser incluso 100, 200% en dólares para todo lo que subió Edenor y todo lo que podría llegar a subir. Pero, de vuelta, nada es gratis. O sea, así como compramos cualquier día, podemos terminar enfrentando esto. Y compramos acá y nos aguantamos casi un 20% de baja en dólares. Bueno, esto es lo que nos espera en acciones argentinas. Si la cosa va bien y la oposición gana las elecciones y el próximo presidente se da finalmente a la tarea de hacer un plan de estabilización y de resolver junto con su ministro de Economía y su presidente del Banco Central los problemas de deuda en pesos, bueno, estas acciones deberían recuperarse muchísimo y deberíamos obtener, gracias a ellas, rendimiento en dólares pero que muy interesante, arriba del 100% en dólares. Pero no es gratis, o sea, el precio que tenemos que pagar es la volatilidad que potencialmente tendremos que enfrentar a lo largo de este año, y si no estamos dispuestos a tolerarla, entonces aprovechemos que los CDRs también están muy interesantes y pongamos nuestro dinero ahí con la expectativa de tal vez ganar un 20% en dólares, un 10, 15, 20% en dólares, que va a ser mucho menos de lo que podríamos llegar a ganar en acciones argentinas, pero por supuesto sin tener que experimentar la volatilidad que usualmente tienen y que por supuesto que van a seguir teniendo durante este año las acciones argentinas. Bueno, entonces para terminar, como bien les decía anteriormente en el video, las acciones no viven en el presente, viven en el futuro. Entonces, uno podría decir, esta suba de las empresas argentinas es especulativa. Por supuesto que es especulativa, pero especulativa no en mal o buen sentido. O sea, la palabra especulativa no es una palabra negativa. O sea, especular es mirar hacia adelante, es tratar de averiguar qué es lo que va a ocurrir. Entonces, las personas que compran en este momento acciones argentinas tienen la expectativa, o podríamos decir, están especulando con que efectivamente va a haber un cambio de gobierno, va a ganar un gobierno opositor, ese gobierno opositor va a intentar un plan de estabilización, va a intentar solucionar el tema de la deuda del Banco Central, puede que lo logre, puede que deje todos a media como pasó con Macri, pero en todo caso la expectativa es esa. O sea, quien compra hoy acciones argentinas no está mirando lo mal que le van a las acciones argentinas ahora, está mirando lo bien que les puede llegar a ir o lo mejor que les puede llegar a ir con un gobierno más amigable con los mercados, con un presidente que tenga un plan económico. Hace 2 mandatos, o sea, ni siquiera Macri ni Alberto tuvieron un plan económico sólido, así que se especula, se espera que el próximo presidente tenga un plan económico, un plan de estabilización, y que se haga algo con la deuda del Banco Central, que es lo que justamente ha provocado que los bancos no subieran tanto como subieron en otros mercados alcistas de Argentina, y que por lo tanto sean una gran oportunidad de inversión para aquellos que creen que efectivamente ocurrirá eso. O sea, eso ocurrirá durante el próximo gobierno, que efectivamente algo van a hacer, alguna solución le darán a la deuda, sobre todo la deuda de las LELIQs que está dentro del Banco Central. Eso es lo que debería tener en mente una persona que hoy invierte en Argentina. O sea, esas son las expectativas que están siendo descontadas en este momento en los precios, y será justamente la campaña electoral, el resultado de las elecciones y los primeros 6 meses del próximo gobierno los que nos digan a través de los balances de las empresas si efectivamente los que están comprando acciones argentinas ahora están en lo correcto o no. Así que siempre que seamos conscientes del riesgo que estamos asumiendo si compramos acciones argentinas, es un momento interesante para empezar a mirar acciones puntuales de Argentina, sobre todo
las que son de un poco de menos capitalización, que todavía le queda bastante para recuperar, y tal vez haciendo eso nos podamos hacer este año de un lindo rendimiento en dólares que nos pueden llegar a dar las acciones argentinas si es que un buen escenario futuro se termina dando. No sé si el ideal, el que nos gustaría con toda la recuperación que nos gustaría ver en las acciones argentinas, pero al menos un escenario intermedio ya sería algo que nos permitiría obtener rendimientos en dólares que en CDR nos costaría años poder obtener, y en Argentina, tal vez, como Argentina es ese país que nos da todas estas posibilidades, tal vez lo podamos experimentar, lo podamos lograr en apenas un año y medio. Así que yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar enviando un mail a info@grupocarey.com.ar o a contacto@grupocarey.com.ar.